¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de geografía. Semana 4 ya, ¿no? De este último trimestre. Trimestre hay que darle con todo, chicos. Ya hay que estudiar bastante. Lo que ves ahora tienes que aprenderlo no solo para el momento, es que aprenderlo para la vida. Bien, entonces continuando con el desarrollo de este curso tan bonito, geografía. En esta oportunidad seguiremos hablando de personajes, ¿sí? Los cuales destacan en la astronomía, ya los cuales van a destacar en este caso en la astronomía. Bien, ahí ustedes pueden ver grandes personajes como es Nicolás Copérnico, como es Galileo Galilei, como es Carl Sagan, como es Albert Einstein, como es Isaac Newton, entre otros, ¿no? Entre otros. Bien, entonces, en esta oportunidad vamos a tratar nosotros de 4 personajes muy especiales ellos. Claudio Ptolomeo, vamos a hablar también de Nicolás Copérnico, también hablaremos de este personaje llamado Galileo Galilei y de Aristóteles. ¿Ya, chicos? ¿Qué nos dicen? O bueno, ¿qué podemos destacar de estos personajes? Todos mueren. El objetivo no es vivir para siempre. El objetivo es crear algo que lo haga. ¿Qué nos dan a entender con esta frase? Lo que nos dan a entender es que en sí la razón es que nosotros en esta vida dejemos algo que marque, ¿no? Crear algo de que pueda servir para las futuras generaciones. Bien, sabemos pues de que si estamos hablando de astronomía, son personajes que van a destacar comúnmente en las ciencias, ¿no? Perfecto, empezamos entonces con Claudio Ptolomeo. Ya, Claudio Ptolomeo, su nombre Claudio Ptolomeo, es por supuesto una mezcla del griego egipcio Ptolomeo y el romano Claudio. Esto puede indicar que era descendiente de una familia griega que vivía en Egipto y que era ciudadano de Roma, lo cual se debería a que un emperador romano le habría dado esa recompensa a alguno de los antepasados de Ptolomeo. Claudio Ptolomeo, astrónomo, matemático y geógrafo greco-egipcio, nace en Ptolemaida, Hermía, en el Alto Egipto, alrededor del año 100. Heredero de la concepción del universo dada por Platón y Aristóteles. Vivió y trabajó como astrónomo en Alejandría, Egipto. Este personaje propuso el sistema geocéntrico, ¿no? También llamado sistema tolemaico, en el que la Tierra, inmóvil, estaba en el centro del universo, mientras el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas estaban girando a su alrededor en órbitas circulares, llamadas por Ptolomeo epiciclos. Esta teoría perduró durante 1400 años. Dentro de sus obras, la más importante de ellas es el Almagesto, un tratado que comprende 13 libros. El Almagesto es la obra más temprana de Claudio Ptolomeo, y en ella explica la teoría matemática de los movimientos del Sol, la Luna y los planetas. Ptolomeo hizo su contribución más original al presentar detalles de los movimientos de cada uno de los planetas. El Almagesto no fue destituido de su lugar de privilegio hasta un siglo después de que Copérnico presentara su teoría heliocéntrica en 1543. Lo primero que hace Ptolomeo es justificar un universo basado en el sistema geocéntrico descrito por Aristóteles. Es una visión del mundo basada en que la Tierra está fija y a su alrededor gira cada día la esfera de las estrellas fijas, llevando consigo las esferas del Sol, la Luna y los planetas, usando combinaciones de movimientos circulares llamados epiciclos. Una vez establecido este modelo, Claudio Ptolomeo pasa a describir las matemáticas que necesita en el resto de la obra. Basado en sus observaciones de los equinoccios y los solsticios, Ptolomeo encontró la duración de las estaciones y, basándose en ello, propuso un modelo sencillo para que el Sol, que era un movimiento circular con velocidad angular uniforme, pero en el que la Tierra no estaba en el centro del círculo, sino a una distancia llamada
la excentricidad respecto a dicho centro. En un libro llamado Analemma, discutió los métodos para hallar los ángulos para construir un reloj del Sol que involucra la proyección de puntos en la esfera celeste. En Planisferio, se ocupa de la proyección estereográfica de la esfera celeste sobre un plano. Geografía, la importante obra de Claudio Ptolomeo, escrita en 8 tomos, intenta cartografiar el mundo conocido dando coordenadas de los principales lugares en términos de latitud y longitud. Luego de hablar de este personaje, ¿no?, entramos a tratar acerca de Nicolás Copérnico, ¿sí? Aquel personaje que dio grandes aportaciones a las ciencias, ¿no? Bien, Nicolás Copérnico era médico y astrónomo polaco de origen alemán, autor de la teoría de que el Sol está en el centro del universo, la teoría heliocéntrica, ¿no? Este personaje plantea ya la teoría porque antes de él encontramos a Aristarco de Samos, que fue el primero en hablarnos del heliocentrismo. Bien, y con este personaje, Nicolás Copérnico, se le va a considerar como el padre de la astronomía moderna. Muy bien, es aquí nosotros que vamos a detallar en este caso sus aportaciones, ya por las cuales se le conoce. El primero es el modelo heliocéntrico del universo, como venimos diciendo. La más reconocida y revolucionaria aportación de Nicolás Copérnico es sin duda la teoría del heliocentrismo. Hasta ese momento se había seguido el modelo de Claudio Ptolomeo, que proponía que la Tierra era el centro del universo, es decir, la teoría geocéntrica. Copérnico propuso un modelo de que un universo esférico, en el que tanto la Tierra como los planetas y estrellas giraban alrededor del Sol. Esta aportación de Copérnico a la ciencia es, tal vez, la más revolucionaria en la historia de la humanidad, pues implicó un cambio de paradigma para las ciencias. Y es que, a partir de ese momento, la ciencia comenzó a basarse en observaciones y mediciones matemáticas y no es creencias y sencillas afirmaciones teóricas. El segundo aporte es el cambio de la teoría de la gravedad. ¿Cómo así? El hecho de que el centro del universo fuera la Tierra implicaba que el centro de gravedad del universo era la Tierra, y esto se podía corroborar con los fenómenos físicos que aquí ocurrían. Si el centro de gravedad no es ya la Tierra, ¿por qué entonces las cosas dentro de la Tierra caen hacia su centro? La respuesta que Copérnico dio a esto fue una de sus grandes aportaciones al mundo de las ciencias. Él dijo: toda materia tiene gravedad y las materias pesadas atraerán y serán atraídas por materias similarmente pesadas, del mismo modo en que las materias más pequeñas serán atraídas por las más grandes. De este modo, las cosas pequeñas que están en la Tierra son atraídas hacia la Tierra. Por ejemplo, la Luna, al ser más pequeña que la Tierra, gira alrededor de esta, y la Tierra, al ser más pequeña que el Sol, hace lo mismo. Copérnico explica su idea de que la gravedad de la siguiente manera: todos los cuerpos celestes son centros de atracción de la materia. En su tercer aporte nosotros vemos la definición del calendario gregoriano. Copérnico ayudó en la revisión del calendario juliano, que era el calendario oficial desde el siglo IV. El Papa León X le pidió al astrónomo participar en la reforma que se llevó a cabo entre 1513 y 1516. Nicolás Copérnico se basó en su modelo heliocéntrico del universo para poder resolver los problemas que presentaba el anterior calendario. Pero no fue hasta el año de 1582 cuando todos los cambios entraron en vigor en el calendario gregoriano. Es de esta manera en que Copérnico contribuyó a establecer la precisión del tiempo que transcurre en la Tierra. Su cuarto aporte, teoría de los tres movimientos, en el cual su modelo del universo implicaba que Tierra posee tres movimientos: rotación, traslación y un movimiento de oscilación cónico de su propio eje. El primero
tiene la duración del día, como sabemos. El segundo, de un año. Y el tercero ocurre también en un año de manera progresiva. Este último movimiento es el que a ojos modernos puede parecer extraño, pero fue la forma en que Copérnico explica la variación de temperatura en las distintas estaciones del año. En su quinto aporte encontramos el orden de alineación de los planetas. ¿Y cómo así se da la alineación de los planetas? El movimiento de traslación ocasiona que el orden en que están dispuestas las esferas celestes sea el siguiente. La esfera suprema e inmóvil es el Sol, la cual contiene todas las cosas situadas en el universo. En la órbita más lejana está Saturno, después viene Júpiter y está más cerca Marte. En la siguiente órbita se mueve en la Tierra, después Venus y finalmente Mercurio. La Luna gira en torno del centro de la Tierra y se mueve con la Tierra a modo de epiciclo. Bien, en el sexto aporte nos habla del movimiento retrógrado de los planetas. Este orden indica que un planeta supera a otro en la velocidad de traslación de acuerdo con el tamaño de los círculos. Así, Saturno tarda aproximadamente 30 años en contemplar en sí toda la duración de un ciclo. Júpiter, un aproximado de 12 años, Marte 2 años y medio y Tierra 1 año, ¿no? Venus 9 meses y Mercurio 3 y así sucesivamente. De esta manera, Copérnico explica el movimiento retrógrado de otras esferas celestes cuyo tiempo de traslación es mayor a la Tierra, ya que por diferencia de velocidades, la Tierra supera varias veces a los demás planetas, pero el observador percibe de estos últimos una trayectoria en sentido contrario. En el séptimo aporte encontramos la cantidad de agua en la Tierra. Este personaje, este astrónomo, propuso que la cantidad de agua tiene que ser menor que las tierras. En aquel entonces se creía que había 10 veces más agua que tierra. Se explicaba entonces que el movimiento de rotación de la Tierra, como un disco, se debía a que el centro de gravedad y el centro de magnitud no coincidían y eran dos fuerzas que buscaban el equilibrio y esto generaba el movimiento. Esto también solía explicar por qué existen montañas y valles, cavidades y protuberancias en la superficie de la Tierra. Sin embargo, por medio de la geometría, Copérnico demostró que, al ser la Tierra una esfera, necesariamente el centro de la gravedad y el centro de su masa son coincidentes, y al mismo tiempo llegó a la conclusión de que la cantidad de agua no puede ser mayor que la de la Tierra, porque las materias pesadas se conglomeran alrededor del centro de gravedad y las ligeras en el exterior. De tal modo que si la cantidad de agua superase la cantidad de tierra, el agua cubriría toda la superficie de la Tierra. En el octavo aporte nos habla de la relación entre filosofía y ciencias naturales. Nicolás Copérnico aportó conocimiento fundamental sobre la relación entre las matemáticas con el mundo natural. Algunos historiadores de la ciencia parecen ignorar el papel fundamental que ejercen las matemáticas y frecuentemente se dice que el pensamiento filosófico y científico del siglo XVI tiene como principal fundamento el heliocentrismo, como si esto no fuera una consecuencia natural. Sin embargo, no se puede ignorar que el heliocentrismo, además de resolver un problema astronómico, fue resuelto como una técnica matemática. Bien, ya luego hablamos de este personaje padre de la astronomía científica, el famoso Galileo Galilei, el cual nació en Pisa, Italia, el 15 de febrero de 1564. Galileo fue el pionero del método científico experimental y el primero en utilizar un telescopio refractor, con el que hizo importantes descubrimientos astronómicos. Galileo fue un físico y astrónomo italiano que propició la revolución científica durante la época del Renacimiento. Sus estudios sobre la caída de los cuerpos sentaron las bases sobre las que Newton fundaría la física clásica. La invención del telescopio en el campo de la astronomía
le permitió obtener pruebas a favor del modelo heliocéntrico de Copérnico. En el campo de la astronomía, Galileo es todo un símbolo, ¿no? Su defensa inamovible de que el Sol era el centro de todo y no la Tierra representó, a pesar de ser acusado de herejía por la Iglesia, un triunfo para la ciencia y la razón del oscurantismo cultural y religioso de la Edad Media. Este personaje estudió medicina por insistencia de su padre, pero comenzó a estudiar lo que le gustaba de forma alternativa, las matemáticas. Galileo era seguidor de Pitágoras, Platón y Arquímedes, y opositor del aristotelismo. El gran científico italiano postuló que el Sol y no la Tierra, como dice la Biblia, era el centro del universo. En 1633 fue enjuiciado como hereje por la Santa Inquisición, que le obligó a retractarse de sus ideas. Galileo pasó el resto de sus días en prisión domiciliaria y es considerado por muchos casi como un mártir de la ciencia al enfrentarse a la implacable doctrina religiosa. Luego ya tenemos a este personaje, Aristóteles, el primero en hablarnos del geocentrismo. Aristóteles nació en Estágira, colonia griega de la Calcidia, en el año 384 a.C., hijo de Nicómaco, médico del rey de Macedonia Amintas III, que fue el abuelo de Alejandro Magno. Bien, su madre, Festis, era originaria de Calcis, en la isla Eubea, en donde Aristóteles, como veremos, transcurriría sus últimos días de vida. Los escritos de Aristóteles se dividen en dos grandes grupos: los exotéricos, compuestos en forma de diálogo y destinados al gran público, y los escritos esotéricos, que constituyen el fruto y la base de la actividad didáctica de Aristóteles, destinados solo a sus discípulos y por tanto patrimonio exclusivo de la escuela. Estos escritos se designan también como, es decir, discursos o lecciones orales, pues fueron escritos con ese fin, no para ser publicados. Aunque aún existan partidarios de la teoría sobre la Tierra plana, Aristóteles desde el siglo IV a.C. pudo argumentar y probar que la Tierra era redonda. Como evidencia, uno de sus apoyos fueron las constelaciones y el movimiento de la Tierra con respecto a ellas. Asimismo, el tamaño de las estrellas en el cielo le dieron los indicios de su forma. Además, sin aún entender el concepto de la gravedad, acuñado por Newton en 1617, Aristóteles dijo que el peso de todas las partes se movía hacia el centro de la Tierra y que debido a esto, naturalmente, su forma era esférica. Además, Aristóteles fue un gran partidario de la observación cuando se intentaba comprender el funcionamiento de las cosas y promovió el uso de esta práctica como parte principal y primaria del razonamiento. En sus conferencias y clases en el liceo, Aristóteles fomentaba en sus estudiantes la observación como método de aprendizaje y comprensión, y presentaba el estudio del conocimiento humano desde la perspectiva de la filosofía natural. Esto fue clave en el desarrollo del método científico. Muy bien, y así como terminamos este video, chicos, hablando de estos personajes que van a destacar en el campo de las ciencias astronómicas. Muy bien, chicos, ya saben, igual lo que siempre les venimos diciendo, las tareas se encuentran subidas en la plataforma de Educay. Hay que cumplir con las tareas, chicos. Bien, cuídense mucho, un fuerte abrazo a la distancia, nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.